En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, vamos a... No, primero el acta de la sesión, no me voy a poner anteojos, no veo ni J. El acta de la sesión 204 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 205 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del Presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia, discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad en los medios de transporte terrestre interregional. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para la modificación a la ley de concesiones. Un oficio que hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico. Oficio del subsecretario de Justicia informando sobre la planificación de su cartera en el aumento de plazas carcelarias, como el incremento en la dotación de Gendarmería de Chile, detallando el presupuesto y plazo a utilizar para aquella implementación y sobre las acciones, medidas y políticas que esa cartera está llevando a cabo para la construcción de más centros penitenciarios en el país, su cantidad y capacidad. Estos son respuestas a oficios 327 y 401 de esta comisión. Oficio del Director Nacional Subrogante de Gendarmería de Chile, mediante el cual remite informe mensual de abril respecto a los presos en huelga de hambre y la sanción aplicada por falta grave de conformidad con lo establecido en la glosa 25. Nota de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, solicitando a la Comisión que se les permita exponer en el marco del debate de inteligencia económica. Nota de los señores Guillermo Fernández Lores, investigador del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de Asesoría Técnica de la Biblioteca del Congreso, mediante el cual remite informe relativo, solicitado, entiendo yo, por don Henry Leal, detectores de metales vía pórticos de ingreso en establecimientos educacionales. Va a ser remitido al WhatsApp de la comisión. Email, la Biblioteca del Congreso. Correo electrónico de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante el cual solicitan poder invitar a su presidente, alcalde señor Gustavo Alessandri, para exponer la mirada de la asociación respecto al proyecto que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas en establecimientos de educación y salud. Oficios del Servicio Nacional de Migración respecto a la glosa 6. Excusa al ministro de Seguridad Pública, quien por compromiso impostergable no podrá asistir, sin embargo confirma la participación de la subsecretaria de Prevención del Delito, doña Carolina Leitao. Eso es todo, señora Presidenta. Solo hacer presente, antes de que ofrezca la palabra sobre la cuenta, que hay dos oficios cuya solicitud quedó pendiente en la sesión pasada porque no se pudieron votar. El primero consiste en oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para que informe respecto a los proyectos de esa subsecretaría que están sin ejecutar, sin financiamiento, y cuántos de ellos son materia de seguridad, desagregados por región y por comuna, a solicitud del diputado Leal y la diputada Navillán. Y el segundo oficio del diputado Joanet respecto a que se informe el número de guardias municipales que son ex carabineros y cuántos son los vehículos destinados a estos guardias municipales o seguridad ciudadana desagregados por región y por comuna. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, en primer lugar, vamos a pedir el acuerdo para despachar estos oficios. Acordado. El segundo punto de la tabla... sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Damos la bienvenida entonces a don Roberto Neira, alcalde de la ciudad de Temuco, que estaba aquí, pero no lo estoy viendo ahora. Ahí está, perfecto. Ahí está haciendo señas. Muy bienvenido, Roberto, un gusto tenerte en nuestra comisión. Y también a don José Manuel Palacios Parra, que es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, que nos pidió poder estar presente en esta comisión. Muy bienvenido, José Manuel. Diputada. Presidenta, nada más que para que podamos registrarlo, ¿podríamos invitar al defensor de la niñez para este proyecto? Por supuesto, lo que pasa es que aún no están todos los invitados. Acuérdese que tenemos que estar al menos que 2 ya lo horas. habían mandado. Sí, para que por favor, secretario, tome nota. Okay. No hay problema. Así será. Entonces, en primer lugar, este proyecto sabemos que es el proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud. Esta es una moción de varios diputados de la bancada de la UDI, entre ellos el diputado Henry Leal, que pertenece a esta comisión. Por lo tanto, nos gustaría poder escuchar las palabras de
el alcalde de Temuco en primer término, sobre todo a la luz de lo que pasó la semana pasada en San Pedro de la Paz, donde efectivamente hubo tiroteo y muertos al interior de un colegio, cosa gravísima, y por eso, además sabiendo que el alcalde Neira ha sido sancionado por haber instalado estos pórticos, nos gustaría poder escuchar su opinión al respecto. Sé que usted tiene una presentación que podemos dar a conocer. Tiene la palabra don Roberto. Gracias, señora presidenta de la comisión. Saludar a todos los parlamentarios que se encuentran presentes, diputadas, diputados. Saludar a mi colega de la Asociación de Municipios Chilena de Municipalidades, que estuvimos hace unos días, nos encontramos en un programa de televisión, estuvimos compartiendo algunos puntos de vista. Bueno, en honor al tiempo, muy directamente a la presentación, yo les quiero manifestar a ustedes y agradecer al diputado Henry Leal, quien me hizo la posibilidad de hacerme esta invitación y que es uno de los autores de este proyecto de ley que nosotros como municipio hemos estado siguiendo y consideramos que tiene un punto de vista bastante importante para la seguridad de nuestros alumnos y nuestras alumnas. También vi a la distancia que parece que se encuentra presente también el diputado Schubert, quien también ha hecho gestiones en favor, ¿no es cierto?, de la municipalidad. Yo quiero decir primero que todo que he tenido el apoyo transversal en esta materia. Aquí hemos puesto por sobre nuestros puntos de vista personales. Yo soy un alcalde progresista, soy una persona que no milita en ningún partido, que podía alguien pensar, este alcalde puede ser un poco más conservador, quiero ser súper directo en el punto. Yo tengo una visión bien progresista de la sociedad, pero hay puntos donde tenemos que converger y hoy día la seguridad es un tema de vital importancia para la ciudadanía y en esto no tenemos que escatimar costos ni alianzas estratégicas. Así que yo agradezco a todos los parlamentarios que de alguna u otra forma han apoyado a este alcalde y también han hecho ver su molestia ante la sanción que me realizó la Superintendencia de Educación. La presentación que yo traigo es bien precisa, pero yo les quiero mostrar a ustedes, señores parlamentarios y parlamentarias, que nuestra instalación del pórtico no es un pórtico por sí mismo que hayamos querido instalar y que este alcalde se levantó un día y dijo, mira, instalemos un pórtico porque sí. Nosotros tenemos un plan que hemos denominado Temuco Educa Protege. Aquí me acompañan personas de seguridad ciudadana, pero principalmente de convivencia escolar, que han trabajado junto a la Universidad Autónoma de Chile en una metodología que nosotros la hemos denominado Temuco Educa Protege. También se encuentra presente el director DAEM ¿no es cierto?, de educación municipal. Nosotros somos 43 establecimientos educacionales en Temuco, somos 23 jardines BTF y 2 internados. Ustedes pueden ver, estos son noticias nacionales, yo no se las voy a explicar, yo sé que todos ustedes están al tanto de esto. Nosotros el día lunes comunicamos la multa que nos dio la superintendencia y el día jueves tuvimos este tiroteo en el Colegio de la Paz, en San Pedro de la Paz, que lamentablemente es un precedente que ojalá no se vuelva a repetir en Chile. Esta es una situación muy compleja que nosotros los sostenedores tenemos que seguir trabajando. La siguiente, por favor. Nosotros, antecedentes muy generales que no quiero profundizar, ustedes tienen a la vista, pero para que se hagan una idea general de lo que estamos viviendo en la región de la Araucanía y en particular en Temuco. El tema de la salud mental es un tema bastante crítico en nuestros establecimientos educacionales. Nosotros llevamos trabajando 2 años desde que este eh, de convivencia escolar, me presentaron antecedentes que eran bastante críticos y que no eran para preocuparse, eran para ocuparse de la problemática de la cual nosotros estábamos viviendo. Si ustedes ven antecedentes ahí, cómo han ido en aumento todos los índices de violencia que nosotros los tenemos segregados en al menos 25 situaciones que van desde ideación suicida hasta violencia entre el alumno, el profesor, entre alumnos, etcétera. Todos los índices de los últimos 3 años han ido en aumento crítico. Ante eso, el Liceo Insuco en particular, donde nosotros tenemos hoy día instalado el pórtico, hemos tenido 3 situaciones muy complejas, entre ellas una agresión de un alumno a otro con arma blanca, terminando hospitalizado el alumno agredido en una situación extremadamente compleja. Y a principios de este año, en 2025, tuvimos una amenaza de tiroteo tal cual
en las redes sociales, donde nuestro liceo más emblemático, el más grande de la ciudad, se amenazó por redes sociales que iba a ingresar una persona con un arma, nunca supimos si era alumno o no alumno, pero la denuncia fue realizada ante la Fiscalía y se están realizando todos los procedimientos investigativos por parte de los entes correspondientes. Nuestro plan, y aquí quiero ser enfático, señores parlamentarios y señoras parlamentarias, esto no es azaroso y no es una cosa aislada en conformidad a un solo pórtico. Nosotros tenemos tres elementos que son fundamentales en nuestro plan Temuco Educa Protege, que son los elementos por los cuales nosotros trabajamos las distintas intervenciones: familia, escuela, territorio. La escuela por sí sola no puede estar exenta, ¿no es cierto?, de la ocupación que tienen que tener los padres respecto a la educación de su hijo, pero también a nosotros nos interesa cómo se desenvuelve en los territorios, en las juntas de vecinos, las poblaciones, las villas, nuestros alumnos, donde más del 75% de los matriculados en nuestras escuelas y liceos son niños y niñas que vienen de familias vulnerables. Nosotros con la Universidad Autónoma realizamos un diagnóstico que más o menos todavía estamos en proceso, ¿no es cierto?, de acumulación, digamos, de interpretación, la entrega de los datos que la Universidad Autónoma nos ha ido ya entregando una sistematización de análisis de datos que realizó. Ahí hay algunas conclusiones que son las primeras que estamos llevando adelante nosotros. Los niños quieren ser escuchados, mejorar infraestructura, y fíjese usted que en un numeral el pórtico detector de metales es percibido como elemento clave para la seguridad. Esto lo dicen los apoderados, esto lo dicen los profesores. Ante eso, nosotros cuando empezamos a diseñar este plan, Temuco Educa Protege, no solamente fuimos a hacer la consulta a través de la universidad, fuimos directamente a nuestros 4 establecimientos que están en un eje que se llama Eje Balmaceda, donde se ubican 4 establecimientos educacionales. Hicimos una encuesta y le hicimos varias consultas, y una de ellas era si estaban de acuerdo en que su establecimiento educacional tuviera pórtico o no tuviera pórtico. Se lo consultamos a los profesores, se lo consultamos a los asistentes de la educación, se lo consultamos a los alumnos y se lo consultamos a los padres y a las madres. En promedio, más del 80% de cada uno de los estamentos que tienen que ver con la educación votaron a favor de este tema. Entonces, cuando la superintendencia a nosotros nos sanciona, nosotros lo primero que le decimos a la superintendencia de educación: señora superintendente, nosotros, esto no es inconsulto. Aquí hay antecedentes concretos de que los padres, los profesores, etcétera, están de acuerdo con los pórticos. Pero esto está en un eje, esto está en un plan. Ahí está el propósito, que ustedes lo pueden leer: crear un entorno educativo que promueva la equidad, el desarrollo integral y la colaboración intersectorial a través de un modelo de protección social integral que responda a las necesidades de los estudiantes y sus familias que pertenecen al sistema educativo municipal de la comuna de Temuco. Dentro de esto establecimos 3 ejes fundamentales de intervención. El primer eje es que no podemos nunca estar fuera, que es el eje educativo. Nosotros trabajamos fortaleciendo, innovando distintas materias en temas educativos. Nos interesa profundamente, por ejemplo, fortalecer el inglés. Nosotros somos un municipio que lleva por su 3ª escuela bilingüe en inglés. Nosotros tenemos 2 funcionamientos y ya estamos preparando la 3ª. Enviamos a 35 alumnos que son de nuestra orquesta sinfónica, que 3 orquestas sinfónicas tienen nuestros establecimientos educacionales, a la ruta Mozart. Recorrieron Italia, dieron un concierto en Austria. Jóvenes que nunca se habían subido a un avión, pueden ellos fortalecer lo que han decidido llevar adelante, como es un instrumento. Enviamos a ¿cuántos alumnos a Nueva Zelanda? 50 alumnos a Nueva Zelanda a perfeccionar su inglés por un año. O sea, el eje educativo. Ustedes saben que aproximadamente hay 16.000 escuelas en Chile, de las cuales 36 solamente tienen salas multisensoriales para niños TEA. De esas 36, 5 tenemos en Temuco, recientemente inaugurada, porque a nosotros el eje educacional nos ocupa. Si un alumno empieza a faltar este equipo que tengo acá al frente, accionan inmediatamente y llegamos a tocar las puertas de las casas, porque lo que no nos interesa fue lo que dijo el exministro Burgo, que hay aproximadamente, no me recuerdo el número exacto, pero un número alarmante de niños fuera del sistema educativo que son fáciles soldados del narco, palabras textuales del exministro. El segundo eje es un eje muy importante, el eje prevención y salud mental. Aquí nos estamos ocupando también del entorno.
Nosotros nos estamos adelantando a la ley que está en discusión en la Comisión de Educación del Senado y nos estamos adelantando en que nosotros ya en todos nuestros establecimientos educacionales tenemos duplas psicosociales que dan un número alrededor de profesionales, de 200 profesionales que se relacionan con este equipo que me acompaña el día de hoy, en un trabajo constante, asistentes sociales y también psicólogos y un profesor que tiene que trabajar en conjunto y se forma una triada de profesionales para ver situaciones complejas que se dan día a día en los establecimientos educacionales. Estos equipos trabajan la prevención, porque a nosotros también nos interesa profundamente que ese joven que tiene una problemática en su establecimiento educacional golpea a otro alumno, ¿vale? El problema en su familia y en su territorio, que son los ejes anteriores o los elementos anteriores que mencionamos. Vamos perfeccionando esto. Esto lleva en ejecución un año aproximadamente, un año que lo trabajamos metodológicamente, estamos en un constante mejoramiento. Y el tercer eje, y aquí es donde entra la discusión, aquí es donde entra la discusión que nos lleva acá a esta comisión, el eje de la seguridad escolar. Nosotros tenemos dos elementos importantísimos del eje de la seguridad escolar. Uno es el pórtico, pero si ustedes se dan cuenta, el pórtico por sí solo es un elemento aislado. Acá no lo es. Acá no lo es. Acá está dentro de un plan, y lo repito, Temuco Educa Protege. El eje seguridad externa de los establecimientos educacionales, hace 2, 3 semanas atrás inauguramos nuestro primer vehículo de seguridad escolar, Temuco Educa Protege, que recorre los establecimientos por fuera para darle percepción de seguridad a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a la comunidad escolar en general. Es el primer vehículo que tenemos de un pilotaje, ha dado resultados muy importantes. Acá está el director, eso lo coordinamos con nuestra Dirección de Seguridad Pública, con personal capacitado para trabajar y que ojalá no se venda ni alcohol ni droga, y si hay una situación de riña o alguna amenaza, nuestro vehículo tiene que estar constantemente circulando por los establecimientos educacionales, principalmente los liceos. Y el segundo punto es la seguridad interna de nuestro establecimiento. Un establecimiento educacional no puede, y lo repito así de enfático, no puede dejar de ser un espacio seguro. Si una madre va a dejar a su hijo a una escuela, a un liceo, y se va con la preocupación de que le pueda pasar algo dentro del liceo, es porque estamos en los peores de los escenarios como país. Una escuela tiene que ser un espacio seguro. Y aquí es donde entramos en la discusión central del proyecto de ley, y que yo valoro que exista un proyecto como este y nos permita en democracia, ¿no es cierto?, ese proceso legislativo que realizan ustedes como parlamentarios, es la discusión en democracia en un poder del Estado como es el Parlamento. Iniciativa, ¿no es cierto?, de parlamentarios, y que yo valoro y que puede ser mejorado, pero acá tienen elementos ustedes que los pórticos que instalamos en Temuco no van por sí solos. Y en ese sentido, a nosotros nos multa la superintendencia. Y nos multa, y estuve conversando con el diputado Schubert antes de entrar a esta comisión, y agradezco que él haya ido a conversar con la señora superintendenta nacional, superintendenta, sí, sí, nacional, donde él le planteó varios temas, y creo que la superintendencia a nosotros nos multa por prevenir. Yo me hago una pregunta: ¿por qué a un niño o una niña nadie se cuestiona cuando pasa un niño o una niña por un aeropuerto, por un portal de detector de metales? ¿Por qué los tribunales de familia, donde van niños que muchas veces de ellos están muy vulnerados por diferentes situaciones, para entrar a un tribunal de familia también tienen que pasar por un portal detector de metales? Para ingresar a cualquier estamento del Poder Judicial, tiene que pasar por este tipo de mecanismos para detectar metales. Pero si una escuela que supuestamente nosotros estaríamos vulnerando, la siguiente forma, estaríamos vulnerando, ahí están los ejes, que no los voy a leer, pero la presentación la tiene la persona que me contactó. Ahí está el eje socioeducativo, el salud mental. Siguiente, por favor. La seguridad escolar, ahí lo que nosotros hacemos, ahí lo podemos dejar un ratito, pero lo que a nosotros nos interesa, como les decía, es un tema primordial, creo yo, la discusión que se está llevando adelante en esta comisión y en el proyecto de ley que gentilmente el diputado Henry Leal, hay un, que el diputado Henry Leal me haya hecho esta invitación. Para ir finalizando, yo les quiero manifestar a ustedes que el municipio de Temuco trabaja de forma muy seria el tema de la educación.
como le decía yo, es un DAEM de uno de los más grandes que debe tener el país y nos ocupamos de diferentes materias todos los días. Pero lo grave que estamos viviendo nosotros, o mejor dicho, analizando nosotros, es el aumento de la violencia en los establecimientos en diferentes áreas. Y eso es lo que nos tiene que ocupar. Lo que no puede pasar y normalizar, y como ya me lo aprendí ahora que estuve exponiendo en Argentina en un congreso, es que los argentinos dicen, cuidado cuando se te arranque la tortuga. Porque ya cuando se arrancó la tortuga es muy difícil que podamos tener soluciones a la problemática porque ya llegamos a un problema grave que se nos arrancó algo que no es rápido. Y nosotros creo yo que la situación de seguridad amerita, sobre todo cuando estamos frente a niños, niñas, adolescentes, las familias, donde el Estado propicia, ¿no es cierto?, la educación como un derecho, como bien dice la superintendencia, que yo lo estuviese vulnerando, yo les voy a decir que lo que estoy haciendo yo es específicamente lo contrario. Estoy protegiendo que el alumno y el alumno tenga derecho a la educación y de la forma más segura posible. Yo no digo que el portal va a solucionar el problema de la violencia, pero si ustedes lo ven acá, a través de un plan bien trabajado por profesionales, apoyado por la universidad, podemos tener distintas situaciones para mejorar. Para finalizar, señora presidenta, no sé qué más viene, por favor. Para finalizar, nosotros, cuando tuvimos, este es un resumen, un flujograma, llamémoslo así, cuando nosotros tuvimos la amenaza en el Pablo Neruda de un tiroteo, lo primero que nos preguntamos, porque no existía, si quién iba a pensar hace 4 años atrás, 3 años atrás, que la escuela iba a tener que estar tirándose al piso porque entran 3 delincuentes disparando a una escuela. Yo creo que eso nadie se lo pasó, nadie pensó algún día que iban a entrar jóvenes con cuchillas, se iban a agredir entre ellos o iban a golpear a un profesor, etcétera. Y nosotros lo primero que consulté yo, ¿tenemos un protocolo en caso de que entre esta persona con una pistola al liceo donde hace la amenaza? Y no lo teníamos. Y claramente que no lo teníamos, porque no era una realidad que nos había tocado enfrentar. Y como los alcaldes, junto a mi colega acá, que se encuentra presente, los alcaldes chocamos todos los días con la realidad, porque estamos todo el día en la calle, todos los días recibiendo los llamados, los WhatsApp de las situaciones que pasan en una ciudad. Entonces chocamos con la realidad. Entonces el Estado, a veces como la superintendencia, va un poquito, voy a decirlo así, un poco más atrás, en que lo que realmente hemos tenido que avanzar nosotros sin el apoyo de ellos. Aquí está el tema que nosotros generamos los profesionales, qué pasa y cómo tenemos que actuar los profesores, el director de un establecimiento, los alumnos, en caso de la ocurrencia de una situación compleja como sería una amenaza ante la concurrencia o durante la concurrencia. Esto nosotros ya lo estamos empezando a socializar en nuestras 42 establecimientos. ¿Ustedes creen, diputadas y diputados presentes, que a este alcalde le gustaría estar haciendo esto? Claramente que no. Claramente que no. Yo nunca me imaginé que me iba a ver en la obligatoriedad de ver la prevención de un punto de vista más reactivo y también preventivo. Y aquí tenemos este flujograma, no se lo voy a leer, pero está a disposición de ustedes, cómo los hemos ido trabajando de manera ordenada, de manera seria, y yo aquí agradezco también a los profesionales de la educación y de seguridad pública, cómo hemos podido formar comisiones y trabajo intersectorial para poder adelantarnos a situaciones complejas que nos pudiese tocar vivir. Agradezco a la comisión, si hay consulta, estoy disponible, no sé cómo funciona ahí su protocolo, pero si hay alguna duda, podemos responder. Muchas gracias, alcalde. Antes de pasar a escuchar a José Manuel Palacio, el diputado Schubert me pidió la posibilidad de hacer una intervención porque tiene que retirarse, así que diputado Schubert tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a los presentes en esta comisión y también a los invitados que nos siguen por Zoom. Muy brevemente agradezco la oportunidad porque efectivamente tengo que irme a otra comisión, pero solamente quería señalar lo que anunciaba el alcalde, esta sanción, esta multa que se le aplica al municipio de Temuco por instalar estos pórticos. Conversé en la mañana con la superintendenta
y lo que de educación, y lo que ellos señalan es que habría una vulneración. En resumen, el corazón de su rechazo a esta instalación es que ellos estiman que al fiscalizar a los alumnos al ingreso, si es que suena el detector, le piden abrir la mochila y el alumno no la quiere abrir, entonces según se indica por normativa del colegio, del municipio del colegio, pasan a una sala donde se les invita a abrir la mochila y si no, se le llama a los padres. Y eso ellos lo consideran como una vulneración porque dificulta el acceso a la educación. Es el corazón del rechazo, en circunstancias que lo que hace el reglamento es que el alumno entra a clases, pero la mochila no ingresa hasta que no venga el padre. Ahora, si el alumno lleva algo de metal que suena al detector de metales y se niega a abrir la mochila, en buena hora que no entre, porque creo que es un problema, un peligro, y precisamente para eso se está legislando con este proyecto y para eso también se está trabajando en brindar seguridad. Para terminar, ese argumento, no hay una prohibición legal de instalación de los pórticos, el problema es este, el que acaban de señalar ellos. Esto tiene otros mecanismos de salvarse, como por ejemplo a través de un procedimiento especial que la superintendencia no propone, tampoco propone otra solución. Me señalaron que ellos no debían proponer soluciones de este tipo, sino que simplemente velar por la protección de los derechos de los menores sin decir nada. Ahora, yo le preguntaba respecto a la vulneración, que sí significa una vulneración psíquica y física, la amenaza, el miedo o incluso el ser apuñalado o recibir una bala. Ahí tenemos algo concreto y que en ese caso me hay que ponderar este eventual derecho dificultado de ingresar a clases con el derecho a la vida y a la integridad, que creo que está por sobre eso. Así que agradezco esta discusión, agradezco que se me dé la oportunidad y también la gestión que está haciendo el municipio de Temuco, que nosotros estamos respaldando desde el año 22, 23, solicitando que las comunidades educativas que así lo determinen, no todas, porque no todas lo necesitan ni no todas lo quieren, los padres dentro de su derecho preferente de educar a sus hijos determinan libremente que les brindan seguridad con un pórtico, no tiene que venir el Estado a decirles que no, porque es un derecho constitucional, además de un derecho que está en tratados internacionales y por lo tanto debe ser respetado el derecho preferente de los padres. Y aquí, como señaló el alcalde, hay una consulta previa donde los padres así lo prefirieron, así lo pidieron y luego ninguno se ha quejado. Por lo tanto, aún sin necesidad de norma, esto debería ser aprobado y no ser multado, mucho mejor todavía con el proyecto de ley como el que hoy día están discutiendo. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Diputada Fríes. Gracias, presidenta. No, quiero rescatar un par de cosas que no están en el proyecto y que me parecen bien fundamentales. Una, la consulta a todos los actores de la comunidad escolar, incluidos los niños, niñas, me parece fundamental. Segundo, que estas no son medidas, y lo ha dicho varias veces el alcalde, estas no son medidas que operan por sí solas, sino que dentro de un plan, cuestión que tampoco está en el proyecto y que sí me preocupa para que efectivamente, junto con prevenir, ataquemos las causas, porque si no, digamos, no, por lo menos lo que yo sé de la legislación comparada es que si esto no va acompañado de un plan, la verdad es que no ha mostrado mucha efectividad, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo incorporar eso? O bien, ¿cómo pensar que esto debiera ser parte del proyecto de convivencia escolar que se está discutiendo también? Entonces, ¿cómo darle mayor integralidad y que no quede como una medida aislada que previene eventualmente, pero que no cambia la dinámica violenta que hoy día hay en los colegios y que después de la pandemia, digamos, se disparó en términos de salud mental? Gracias, diputada Frías. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Bueno, saludar también, presidenta, al alcalde, que ha dado una exposición bastante completa. Sí, yo concuerdo con lo que dice la diputada Fríes. Por la misma razón, quisiera que para que la tramitación en general tuviera niveles de coherencia que nos permitieran ir complementando a partir de esta exposición inicial, creo que lo más lógico es que la próxima sesión venga el ministro de Educación y que nos pueda hacer una comparación de la legislación, cómo ha ido evolucionando en este ámbito. Está claro para nosotros que después de la pandemia la convivencia escolar se volvió en un tema fundamental para los aprendizajes. Y ahí efectivamente los niveles de violencia están en distintos ámbitos. Por lo tanto, esta mirada integral es la que yo creo que es correcta de abordar al momento de discutir un proyecto como este. Quisiera solicitarle, presidenta, entonces, que pudiéramos citar al ministro de Educación. Muchas gracias. Gracias, diputada Plasencia. Efectivamente, para el próximo lunes estará invitado el ministro.
de Educación. Diputado Leiva. Sí, Presidenta, muchas gracias. Lo planteamos en su oportunidad, este proyecto de ley presentado por el diputado Leal, y me parece importante reconocer que hay que hacerse cargo de una realidad que se ha extendido, lo planteaban los diputados que me antecedieron la palabra, la problemática de convivencia escolar que existe post pandemia y una serie de otras dificultades. Este tema no es nuevo, se ha dado en otros lugares, se dio en el sector de Atacama por la revisión de las mochilas, y ahí está la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de los niños. Me parece bien porque eventualmente se pudiera incluso conculcar alguna garantía constitucional. ¿Por qué es importante regularlo? Para que esto se estandarice. Yo, independiente del sostenedor, y yo reconozco el trabajo del alcalde de Temuco, como lo ha planteado, con la seriedad en que formula el proyecto, que es integral además, no es solo una medida excepcional o aleatoria, sino que está inserta dentro de un programa. Me parece importante, como existen sostenedores que son corporaciones municipales o bien municipios a través de los DAEM, que esto se estandarice. Por eso yo soy de la idea que esto no solo se regula a nivel legal, sino que obviamente a través de un reglamento para que sea de aplicación general, más que general, que se estandarice la forma de utilizar este tipo de sistemas, que son necesarios tal vez hoy día, pero de una manera estandarizada, no dependiendo de la voluntad, disposición o discrecionalidad de el sostenedor o eventualmente la resolución que tome la comunidad educativa, sino que como eventualmente se pudiera conculcar alguna garantía individual, particularmente de niñas, niños y adolescentes, que se regule de manera rápida, eficaz, pero con un protocolo de aplicación o con un reglamento del Ministerio de Educación lo más rápido posible, Presidenta. Así que felicitar también al diputado Schubert, pero particularmente al diputado Leal, que efectivamente ha estado muy preocupado por este tema y ha tratado de que salga lo más rápido posible. Gracias, diputado Leiva. Diputado Leal, tiene la palabra. Saludar al alcalde Neira, a todo su equipo, al DAEM, que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos en este proyecto importante que al menos yo tengo que reconocer que se presentó a petición expresa del alcalde por su preocupación, y lo bueno es que muchos alcaldes de distintas regiones se están interesando y pidiendo información porque es un tema contingente hoy día. Yo no voy a entrar a comentar la decisión del superintendente porque creo que hay un juicio bastante formado de la inconveniencia y poco prudente que fue esa medida y que espero que los tribunales la revoquen. Pero sí quiero centrarme en dos temas, estimados distinguidos colegas. Yo pedí un oficio a la Biblioteca del Congreso Nacional para realizar legislación comparada. Y tengo acá ese documento. Puedo decir, por ejemplo, que en Brasil está permitido la instalación de pórticos de seguridad en los colegios públicos y privados. En Gran Bretaña permite legalmente el uso de detectores en instituciones de educación pública y privada, sin requerir consentimiento previo. Esto es en Gran Bretaña. Se permite expresamente esta instalación. Luego, en Bogotá, el Distrito de Bogotá, Colombia, se encuentra tramitando un proyecto de ley para poder instalar estos controles, dice, para impedir el ingreso de armas a los colegios. Distrito Federal de México. También se encuentra en tramitación legislativa un proyecto que busca modificar la ley de convivencia escolar para incorporar escáneres y pórticos garantizando siempre los derechos fundamentales. Luego en Estados Unidos, el estado de Georgia, sin haber ley, se permite, basado en precedentes judiciales, según el Tribunal Supremo de Georgia, para instalar estos pórticos detectores de metales. Luego, mira, hay una cantidad impresionante de precedentes en distintas partes, en Europa, en América, incluso en Gran Bretaña, tienen la obligación los colegios de poner pórticos, ni siquiera una facultad. En Gran Bretaña los colegios tienen la facultad y la obligación de utilizar detectores de metales como arco o detectores manuales para realizar controles de seguridad de los estudiantes. Y no quiero seguir nombrando porque hay una cantidad impresionante, el Estado Federal de México, el Distrito Federal de México, en el plan Escuela Seguro es obligatorio poner detectores. Es decir, hay una cantidad de legislación comparada que permiten esto. Y si esto ya está, no veo inconveniente alguno, distinguidos colegas, en que podamos avanzar. Yo sé, tal como el alcalde, que esto no va a resolver todo el problema, pero es un elemento que da sensación de seguridad. Yo quiero decirles que estuve, Presidenta, con los apoderados y con el centro alumno del Insuco de Temuco. Y nadie está en contra. Los niños
hicieron una protesta para que se mantenga la medida. Entonces, no nos sentimos vulnerados nuestros derechos y creo que es una medida más. Por supuesto que vendrán otras de prevención y ojalá podamos, por ello, escuchar las audiencias respectivas, avanzar prontamente, porque lo que no puede ocurrir, creo yo, es que a un director cualquiera o a un alcalde se le sancione simplemente por querer resguardar la vida y la integridad de los alumnos. La primera obligación de un funcionario público que tiene personas bajo su cargo es salvaguardar su vida y su integridad, y es lo que ha hecho el alcalde Neira, y por eso parece tan insólito que hoy día esté sancionado con una multa de 4 millones de pesos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Leal. Le voy a pedir a José Manuel Palacio que dé su opinión al respecto, lo más acotado posible, porque tenemos 2 proyectos que tenemos que votar después de esto, pero nos interesa su opinión, lo cual no significa que no vayamos eventualmente a poder invitarlo nuevamente. Así es que, José Manuel tiene la palabra como presidente de la MUCH. Sí, no, muchas gracias por la invitación, agradezco la oportunidad también de entregar esta oportunidad de agradecer a nombre institucional de todos los municipios de este país, porque esa es la necesidad que hoy día tenemos, tener una instancia previa antes de que se legisle, se saquen las leyes, donde nosotros podamos de alguna manera también entregar nuestro punto de vista. Felicitar a Roberto, digamos, por el tremendo trabajo que han hecho allá en Temuco en materia de educación. Muchos municipios de Chile han seguido esa línea. Nosotros acá en La Reina también en el 2022 hicimos una encuesta que pidieron los alumnos y los alumnos también solicitaron como una de las herramientas importantes estos pórticos. Por lo tanto, sabemos que es una necesidad y que cada día va creciendo y se necesita con más urgencia. Hay algunas instituciones que tienen este trauma en el fondo de poder incorporar elementos de seguridad. Pareciera que, como lo decía Roberto también, mientras más vulnerables en nuestros establecimientos, más se protege a las personas. La verdad es que no es así, es justamente lo contrario. Lo más importante es la seguridad de nuestros alumnos, la seguridad también de los funcionarios del ámbito de la salud, porque esto tiene que ser una medida de forma transversal, no solamente para los colegios, sino que para muchos otros establecimientos o muchos otros recintos de carácter municipal, como por ejemplo los CEFAM, los SAR y todos los recintos de salud que también han tenido en el último tiempo situaciones similares con mucha violencia y que evidentemente no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. Estoy muy agradecido solamente por la invitación. Nosotros les vamos a hacer llegar después una minuta con las observaciones y también con las solicitudes por parte de la MUCH para que ustedes lo puedan tener y, si bien así lo desean, considerar al momento de seguir trabajando este tema. Y por supuesto decirle que estoy muy contento que se dé esta instancia, porque el trabajar en esta ley significa ir construyendo comunidades más seguras. Muchas gracias, José Manuel. La verdad es que más que preguntas hubo opiniones, así es que por ahora vamos a dejar este proyecto hasta acá. Tenemos por lo menos un par de sesiones más con invitados. El próximo lunes viene el ministro de Educación, el lunes subsiguiente no sé si todavía es el ministro de Seguridad o la ministra de Salud, porque este proyecto abarca los 2 ámbitos. Así que les doy las gracias al alcalde de Temuco y al presidente de la MUCH por su presencia y sus comentarios. Creemos que este proyecto es muy importante, así como están las cosas hoy día, pero queremos legislar bien, para que efectivamente aquí haya algo que quede súper claro y que no haya ninguna posibilidad de que alguien reclame el día de mañana y que efectivamente esto sea aplicado en todos los establecimientos educacionales y también en los de salud. Muchísimas gracias. Entonces, gracias Roberto, gracias José Manuel. Pasamos entonces al punto 2 de la tabla, que es continuar la votación en particular del proyecto de ley que dispone la inscripción provisoria. No, ese no era el punto 2. Es el anterior. El anterior, sí. Que
Continúa la votación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Decreto Supremo 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 164 de 1991 del Ministerio de Obras Públicas, ley de concesiones de obras públicas para obligar a las concesionarias de obras públicas viales a adoptar medidas de seguridad. Este proyecto de ley está con urgencia suma. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se trata de un proyecto en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, respecto al cual ya se votó su artículo único permanente, que fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, y quedó pendiente en la sesión pasada o antepasada el artículo transitorio, particularmente porque se le hizo presente a la señora subsecretaria el plazo, que señala en su inciso primero, que es el plazo de 5 años, y al no haber acuerdo sobre ese plazo y ver la posibilidad de poder que el Ejecutivo hiciera un planteamiento distinto, quedó pendiente la votación de aquella norma. Ese es el estado de la situación. Gracias, señor secretario. Entiendo que el Ejecutivo no ha hecho ningún planteamiento nuevo respecto a este tema. Ofrezco la palabra sobre este punto y si no lo ponemos inmediatamente en votación. ¿Alguna opinión de algún diputado respecto a este punto? No hay opiniones. Señor secretario, póngalo en votación. Gracias, señora presidenta. El artículo transitorio señala: ¿Lo leí? en ejercicio de las facultades que le otorgan el inciso tercero del artículo 19 y el artículo 20 del Decreto Supremo 900 de 1996, estoy en la página 3 del comparado, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado del decreto con fuerza de ley 164 de 1991 del Ministerio de Obras Públicas, ley de concesión de obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, realizará las acciones tendientes a modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de 5 años, con el objeto de incorporar las obligaciones de vigilancia, seguridad y asistencia contenidas en la presente ley y las respectivas sanciones en caso de incumplimiento. Las acciones y las modificaciones realizadas de conformidad con el inciso anterior serán informadas a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, la Cámara de Diputados y a la Comisión de Obras Públicas del Senado de forma anual. Terminada la lectura, señora presidenta, corresponde... Se pone en votación votar. entonces, señor secretario, por favor. Entiendo que Señor Longton, ¿usted quería hacer uso de la palabra antes de la votación? Diputado Araya. Gracias, presidenta. No hay nadie del ministerio, parece, pero mi pregunta es la siguiente. Estaba citada y había confirmado la asistencia la subsecretaria. Ahí viene entrando, ya, perfecto. Muy bienvenida, señora subsecretaria. El diputado Jaime Araya había pedido la palabra, estábamos por poner en votación el proyecto de concesiones. Sí, gracias, presidenta. Presidenta, dos cosas. Uno, el plazo, que me parece que es excesivo dado la grave crisis que tenemos. Entiendo, son 5 años. Y lo segundo, tiene que ver con una cosa bien particular. Aquí lo que se habla es de la facultad de modificar los contratos de concesión que estén vigentes. Pero quiero saber si eso implica que si hay un mayor costo, ese mayor costo significa que se le va a aumentar la tarifa a los usuarios de la concesión. Porque me parece que para mí ese tema es determinante. Todo es que, y quiero hablar estrictamente a raíz de lo que pasa en Antofagasta. Nosotros tenemos un problema brutal con SACIR, que es concesionaria del Hospital de Antofagasta, que además es concesionaria de varias autopistas en distintas partes de Chile, y ellos han cumplido de mala fe el contrato, lo han hecho de manera absolutamente abusiva, y la verdad las cosas, presidenta, que si aquí se trata de que modificar el contrato implica más plata para las concesionarias, yo en modo alguno estoy disponible a avalar una cosa así. Muy bien, diputado Araya. Diputado Longton, ¿usted había pedido la palabra? Gracias, presidenta. Ha sido una duda para el secretario. Le estamos dando atribuciones al ministerio, entonces tengo dudas desde el punto de vista de la admisibilidad de acuerdo al 65 de la Constitución. No solo a un ministerio, a 3 ministerios. A 3 ministerios. Tiene su origen en mensaje, de tal manera que salva la... ¿Sí? Este es el proyecto que está en segundo. El segundo punto de la tabla. Diputado Longton, este es el proyecto de concesiones
que está en el segundo punto de la tabla. ¿Puede ayudarnos? Si está en mensaje, diputado Longton. No. Continuar la votación en particular de la modificación del decreto 900, ley de concesiones. El segundo punto de la tabla hoy. Exacto. Mientras el diputado Longton se ordena, le voy a dar la palabra a la subsecretaria para que explique este tema del plazo de los 5 años y también aclare las dudas del diputado Araya respecto de eventuales aumentos de costos para los usuarios. Señora subsecretaria. Gracias, presidenta. Quizá, obviamente, por la especificidad que tiene este tema respecto de las condiciones de las concesiones, el plazo tiene una explicación, que es obviamente respecto de las condiciones y las reglas que rigen las concesiones y cómo esto es posible, digamos, de hacerlo cumplir en las concesiones que ya están vigentes. Por eso, si es posible que lo explique, concesiones sería, creo, más eficaz que lo que yo puedo hacer. Si usted, lo que pasa es que el director de concesiones, tengo entendido que le pidieron la renuncia. Yo quisiera saber si ella es la nueva persona encargada. No tenemos encargado de concesión. No. Sí, por favor, ¿la podría presentar, señora subsecretaria? Sí. Ella es la jefa de división jurídica del Ministerio de Obras Públicas. Ya, y me gustaría saber, ¿cuándo van a nombrar al director de concesiones, dado que le pidieron la renuncia? Está nombrado, si no... ¿Ya? Sí, Claudio Soto es el no director, está como subrogante aún. Como subrogante aún. Sí, está nombrado el Ok, bueno saberlo, sí. Porque en una de esas habría sido bueno que estuviera presente también si hubiéramos sabido que ya había alguien en el cargo. Le doy entonces su nombre, disculpe. Ay, Patricia Vázquez. Señora Patricia, le doy la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, al respecto quisiera señalar que actualmente tenemos 43 contratos de concesión de obras viales, lo que implica que para poder hacer cumplir lo que hoy está en votación, tendríamos que hacer la modificación a estos 43 contratos, lo que implica obviamente un espacio de tiempo bastante amplio para poder realizar las coordinaciones correspondientes tanto con el Ministerio de Seguridad y del Interior para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen de seguridad y que consideran importantes para implementar en las obras viales y posteriormente para que éstas puedan ser incorporadas en los contratos de concesión. Porque tenemos que no solamente señalar cuáles son las obligaciones en los contratos de concesión, sino que indicar cuáles son las obras que hay que realizar para poder dar cumplimiento a esto y todo ello obviamente en coordinación con los otros ministerios a fin de cumplir con lo que hoy se pretende, ¿cierto?, votar y hacer que sea ley en el más breve plazo. Eso implica obviamente que también hay que dictar los actos administrativos correspondientes, los que tienen que pasar a través de la toma de razón. Son actos complejos que, como ustedes bien lo saben, ¿cierto?, los contratos de concesión implica la intervención de 3 estamentos distintos, que son el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Obras Públicas. Por ende, estos 3 tienen que participar y posteriormente tiene que ir a la toma de razón con todos los plazos que ello signifique. Por eso consideramos que el plazo de 5 años es un plazo razonable para poder llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias para así incorporar todas aquellas obligaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo que hoy está en votación. Muchas gracias. Queda pendiente la respuesta entonces del eventual aumento de costo y por lo tanto que eso sea traspasado al usuario. Pero antes me había pedido la palabra el diputado Longton. Gracias, presidenta. Sí, el tema de los costos creo que es muy relevante, considerando que hay que modificar muchos contratos, y la pregunta tiene que ver con eso, porque los contratos tienen un determinado plazo. Entonces, cuando tú cambias las condiciones, eso repercute en costos, pero cuando lo haces a través de una ley, eso implica un elemento adicional que no estaba considerado en el contrato con el que se suscribe entre ambas partes. Por lo tanto, hay un cambio en las condiciones originales. Entonces, quisiera saber cómo se ha conversado eso con las concesionarias respecto a este punto, porque por ley le estarían cambiando una condición que no estaba implícita en un contrato. Quisiera saber cómo se ha desarrollado esas conversaciones, entendiendo que
se está modificando unilateralmente, al menos si es que no hubiera voluntad de la otra parte a través de una ley, y esas son condiciones no establecidas en un comienzo. Y lo otro, presidente, respecto a la... es más de forma, pero tiene que ver con cuando dice el concesionario de obras viales deberá adoptar medidas de protección y seguridad al interior de las obras, las que serán extensivas al usuario de las mismas y de sus bienes, está todo bien. Pero cuando se dice, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos, lectores de patentes, entre otras. A ver, yo soy enemigo de poner cláusulas de este tipo porque harían exigible los ejemplos, o podrían hacerse exigibles los ejemplos tal cual están. Yo creo que hay que poner amplia la indicación sin repercutir en tantos ejemplos, porque uno podría entender que el ejemplo necesariamente tiene que estar. Y podría ser que el ejemplo no esté, sino que sería otro elemento de seguridad, distinto a los que están establecidos acá. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, quiere decir que esos elementos sí necesariamente tienen que estar. Es interpretativo, pero para poder combatir esa interpretación que puede ser en este sentido, es dejarlo amplio. Es decir, pero... en las bases se establecerán, obviamente, los elementos correspondientes en atención a la protección y seguridad al interior de las obras, bla, bla, bla. Eso. Diputado ¿Lo entiende? Longton, eso está en el artículo que se votó la semana pasada y se aprobó. Por lo tanto, debió de haberse presentado una indicación en ese minuto. No, sí es. Ahora estamos votando el transitorio, no podemos volver atrás porque ya El se número votó. Eso, lo que usted indica, está votado. Eso está en el número 3 del concesionario. Lo que estamos votando hoy, lo único que faltaba votar en este proyecto es el transitorio. Todo lo demás ya se votó, diputado Longton. Diputado Joanet, ¿no? Ok. Entonces, señora subsecretaria, subsiste la duda del tema de los costos, porque efectivamente, como dice el diputado Longton, al cambiar unilateralmente un contrato, cambian las condiciones y efectivamente la concesionaria, que es la contraparte, podría perfectamente decir, bueno, esto no estaba en el contrato original, aquí hay un aumento de costos, ¿quién me lo va a pagar? Señora subsecretaria. Presidenta, en el caso de las concesiones, y aquí la directora jurídica lo puede ratificar legalmente, pero existen dos modalidades. Primero, no es unilateral. Tiene que ser un acuerdo de modificación de contrato que tiene que ser con el acuerdo de ambas partes, porque ya es un contrato vigente. Por lo tanto, no es una definición unilateral. Y en ese sentido existen dos modalidades. Una es el aumento de tarifa, pero también puede ser el aumento de la concesión. Cualquiera de las dos alternativas. De hecho, esto se ha hecho con anterioridad. Se han hecho, en algunos casos hay ejemplos donde se han hecho inversiones en materia de seguridad y otros, y que luego se ha aumentado el plazo de la concesión. Pero esto no es unilateral, sino que... Que la interrumpa. Siempre se ha aumentado el plazo y nunca se han aumentado, en los casos anteriores, siempre se ha aumentado el plazo y nunca se ha aumentado el costo para los usuarios. No tengo esa información, Presidenta. No, jurídicamente puede hacerse cualquiera de las dos cosas con acuerdo de la concesionaria, pero son ambas alternativas. Y eso va a ser parte de la negociación que se haga con las concesionarias en ese momento, porque obviamente por eso se pide este plazo, es justamente porque hay que tener un tiempo, como decía la directora jurídica, son muchas las concesiones, 43 concesiones que están vigentes y que tendría que someterse a esta conversación, negociación, modificación de contrato, toma de razón por la Contraloría. Por eso se está poniendo este plazo que creemos que es suficiente para poder desarrollar toda esta conversación y esta negociación. Gracias, señora subsecretaria. La duda que subsiste básicamente es que el riesgo de que suba el costo para los usuarios está permanente. Por otro lado, la pregunta es, yo me imagino que las concesiones van venciendo y renovándose, no todas al mismo tiempo, ni todas al mismo año. Me gustaría saber, y eso a lo mejor la directora jurídica lo puede saber, o bien usted, ¿cuántas concesiones hoy día de autopista están por vencer y en qué plazo? Porque efectivamente aquí estamos hablando de más de un gobierno, solo para negociar todo este tema, teniendo como parte del Ejecutivo a personas distintas, digamos, porque obviamente las personas van cambiando. Entonces, lo que a mí me gustaría saber para poder definir este plazo, esta votación, es
cuántas de esas 43 concesiones están para vencer y en qué plazo. ¿Cuántas las van a negociar ustedes? ¿Cuántas en 2? ¿Cuántas en 3 años? ¿Cuántas en 4 años? Porque esa es la pregunta del millón. O sea, claramente las que van a vencer antes va a haber menos plazo de negociar. Y por lo tanto existe una probabilidad más real de que haya un aumento de costo. Señora subsecretaria, me había pedido la palabra primero. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas que hay que distinguir, porque las nuevas concesiones, son nuevas licitaciones y van a regir, si esta ley se aprueba, por supuesto que van a regir lo que esta ley establezca. Ya no va a haber una negociación de por medio. Más bien es cuántas concesiones podrían renovarse en el plazo que esta ley aún no esté en vigencia. Pero, a eso me refería. Ya, pero que eso no lo vamos a saber porque la ley no sabemos cuándo va a estar aprobada, pero en la publicada y promulgada para su vigencia, además entiendo que justamente por eso establece este plazo de vacancia con las que están, o sea, de este plazo, digamos, de negociación o de espacio, para que aquellas que en este plazo de 5 años pudieran no tener que nuevamente presentarse a una licitación, se haga esta negociación. Todas las demás, en la medida que van venciendo, van a ir rigiéndose por la nueva ley en las concesiones que se liciten, las nuevas. No hay una renovación automática, por decirlo. Bueno, y ahí lo va a explicar la directora Juan. Espéreme porque me pidió la palabra el diputado Leiva primero. Sí, solo para clarificar, Presidenta, porque obviamente no somos yo particular en concesiones, entonces, ¿cuál es la frase que dentro uno entiende que toda la ley se entiende incorporada al contrato, obviamente, de concesiones? Tendrá una regulación especial, como todo contrato civil. Pero efectivamente estas modificaciones existen dentro de los contratos de concesiones actualmente. Algún artículo o alguna cláusula dentro del contrato que permita aplicar las disposiciones vigentes. Entiendo, por ejemplo, que hay concesiones como, por ejemplo, la Autopista del Sol, que son de 20 años de extensión. Entonces, si efectivamente existe alguna figura sacramental o alguna cláusula dentro del contrato de concesiones, obviamente que tenga su fundamento en la ley, que permita que la nueva legislación se vaya incorporando. O efectivamente queda Petro y yo voy a tener que negociar cada una de las modificaciones que realice. Esa es la pregunta. No, Petro no es el presidente de Colombia, por si acaso. No. Para allá apuntaba también mi duda. Me pidió la palabra primero el diputado Joanet. Muy breve, yo que a propósito, más allá de lo que se aprobó y a propósito del transitorio, un poco en la línea de los diputados Lonto por su intermedio, lo que pasa es que todas las concesiones son distintas, todas las características de las regiones son distintas. Yo recuerdo que el año 2015-2016 nosotros tuvimos que cercar una parte de la autopista porque nos quemaban todos los días los camiones y por tanto me acuerdo que negociamos con las concesionarias levantaban los hombros, ¿no? Porque en el fondo el contrato no permitía, porque el cerco hay, o sea, en general no se cerca, ¿no? O sea, en general nosotros en la Araucanía está el cerco del campo y al otro lado está el campo nomás, y no está cercado. Entonces, así es, o sea, el cerco de cuatro líneas de alambre de púa, así funciona allá. Pero lo ideal sería efectivamente que estuviera cercado todo, en el caso nuestro, porque los ataques terroristas justamente vienen en cierto sector, y el acuerdo era entre Coyipulli y Perquenco, que es más o menos la zona más compleja, ¿no? Y a propósito de lo que estamos discutiendo, porque en el fondo si usted lo particulariza todo, el día de mañana usted no puede poner eso en el contrato, y que es una cuestión absolutamente, ahí tiene que poner mallas de acero galvanizado para que por lo menos les cueste más entrar, que era una de las ideas. Hicimos una parte porque finalmente la concesionaria, el contrato no lo señalaba. El Estado. El Estado lo pagó porque no podía, efectivamente el contrato no señalaba. Y a propósito del proyecto, que nos puede permitir efectivamente que garantice la seguridad de los usuarios. Entonces, por eso digo, porque lo que dice el diputado Lonton, por su intermedio presidente, es eso, porque en el fondo los contextos son todos distintos, de 50 kilómetros ya cambia eso. Y eso es el tema que también uno pudiera meter una indicación transitoria, digo yo. Gracias, diputado Joanet. Diputado Jaime Araya. Presidenta, yo quisiera pedirle, si es posible, no votar ahora este proyecto, porque creo que hay muchos temas relevantes en este transitorio. Por de pronto quiero poner el ejemplo de Antofagasta. En Antofagasta nosotros pagamos una tarifa de Antofagasta a Calama
para tener una velocidad promedio garantizada, y resulta que cuando van los grandes componentes de la minería, uno tiene una fila y la concesionaria no toma ninguna medida alternativa, ninguna. Yo tuve un accidente, que tuve un desperfecto técnico en la camioneta, y el absurdo es que ellos pueden trasladar el vehículo, pero no a las personas, y quedé literalmente botado en el desierto. Entonces, Presidenta, las concesionarias yo creo que son un sistema que abusa de la gente, y yo no estoy disponible que a nosotros le demos manga ancha para que digan, ¿sabe qué? Esto vale más, nos cobren más por una cuestión que me parece que es de la esencia del contrato y les corresponde a ellos. Por lo tanto, si esto no queda claramente en el proyecto de ley, o sea, piense, Presidenta, que acá hay una concesión que se va a renovar donde van a volver a cobrar la construcción. O sea, ¿hasta cuándo le damos plata a las concesionarias, Presidenta? Entonces yo le pediría que esto, que tiene muchas preguntas bien específicas de obras públicas, y ojalá pudiésemos invitar a la ministra o al director de concesiones subrogante para responder todo esto antes de dar una votación, porque estamos todos de acuerdo que es de la esencia del negocio de la concesión suministrar las garantías. O sea, yo estoy pagando en eso no solo el pavimento, sino que garantías mínimas de seguridad. Y como ellos cumplen, no todos, pero algunos de mala fe los contratos, yo no quiero que esto se traduzca en un alza porque tienen que poner pórticos, porque tienen que poner detectores. O sea, ¿qué sentido tiene que nosotros sigamos traspasándole plata a una industria que ha ganado demasiada plata, Presidente? Esto no es un negocio pequeñito, estamos hablando de un mega negocio, y por lo tanto yo le pediría que no lo votemos ahora, porque hay muchas preguntas que deben responder personas que tengan efectivamente capacidad de resolución y darnos garantía de ciertos principios básicos que van a regir esta renegociación eventual de contrato. Y además yo no tengo tan claro que esta imposición que hace la ley sea objeto de renegociación de un contrato. Gracias, diputado Araya. El tema es que acá este proyecto tiene urgencia y por lo tanto tendríamos que votarlo, a no ser que el Ejecutivo, que es quien le puso la urgencia, determine que efectivamente va a retirar este proyecto para hacer modificaciones y después de eso poder revisarlo. Es la única manera que tenemos, no tenemos otra, diputado Leal. El diputado algo señaló. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, yo era seremi de Obras Públicas y nos tocó renegociar, por ejemplo, en la Araucanía se pusieron, no recuerdo si fueron 1000 cámaras, no me acuerdo cuántas cámaras de seguridad, y las puso la concesionaria, pero hubo que darle más tiempo a concesión, si son contratos con empresas internacionales, ni siquiera son empresas chilenas, y hay contratos, y ellos no van a poner un peso más que, porque es un contrato, entonces esto va a regir para adelante, para las que vengan. Entonces, cualquier cosa que podamos comentar, claro, vamos a hacer el punto político, pero aquí hay contratos firmados con el Estado y empresas internacionales. Y entonces hay que poner obras adicionales, te van a cobrar. Y eso significa prorrogarle algunos meses o años, no sé cuánto. Y no hay otra, lo demás es música. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, que esto va a regir para las nuevas licitaciones, para las que vengan a futuro. Pero las que están hoy día existentes, entra la capacidad que tenga el gobierno de negociar y renegociar los contratos y modificarlos. Y eso ya entra a dos partes que tienen que ponerse de acuerdo. Se ha hecho, hay precedentes y se ha hecho. Y yo creo que por ahí va el tema. Solo eso, Presidenta. Gracias, diputado Leal. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Yo, por razones muy distintas al diputado Araya, quería pedir lo mismo que el diputado Araya, que no lo votáramos hasta escuchar al director de concesiones del MOP. Yo creo que las concesiones han sido una gran noticia para Chile desde que las instaura el presidente Lagos del PPD, IPS era doble militancia, ¿cierto? Pero logró que el país se desarrollara, que el país creciera. Un país no puede crecer sin infraestructura y el Estado no tenía la capacidad ni los recursos para hacer puentes, puertos, aeropuertos, autopistas. Por lo tanto, las concesiones son una muy buena noticia. Pero, por supuesto, han habido concesiones que han cambiado. Ustedes ven la Ruta 68, Santiago-Valparaíso, tenía antes peaje con barrera, hoy día no tiene. Y eso fue una negociación, que se sentó el MOP de la época y le dijo, hay dos opciones, o yo le pago esa infraestructura o le alargo la concesión, que es otra forma de pagarle. Y eso tendrá que verlo el MOP con cada una, pero es muy importante, si es que prevención del delito no tiene clara la norma de cómo esto se instalaría en los contratos ya vigentes, que pudiera venir, aunque sea por Zoom, el director de concesiones del MOP, que lo tiene muy claro, porque esto se ha hecho en el aeropuerto de Pudahuel, con las máquinas de la PDI para reconocimiento facial, se ha hecho en todas las rutas que han optado por cambiar de peaje con barrera a peaje de libre, claro, estaba buscando la palabra en castellano para free flow, como indica la presidenta, pero por suerte existen concesiones, por suerte existe esa capacidad del Estado de que el capital privado construya las obras públicas, si no nuestras autopistas serían más parecidas
a las de Argentina y obviamente el país tendría un potencial distinto de crecer. Si quiere, Presidenta, pídale por escrito el informe al director de concesiones del MOP y votamos lo antes posible en la próxima sesión del miércoles. Gracias, diputado Alessandri. Solo quiero recordar que el ex director de concesiones estuvo 2 veces en esta comisión exponiendo sobre este proyecto y después lo echaron. Tengo idea por qué lo echaron, a lo mejor dijo algo que no tenía que decir, no lo tengo claro. Diputado Araya. Gracias, Presidenta. Solamente quiero decir que a don Juan Manuel Sánchez, que era la persona que se había atrevido a fiscalizar como corresponde concesiones, lo echaron por hacer la pega, y la ministra de Salud, que es la responsable de que esto se modifique, ahí está sentada sin hacer nada. Dicho esto, Presidenta, por su intermedio, fraternalmente decirle al diputado Alessandri que yo soy muy partidario de las concesiones. Lo que a mí no me parece que sean concesiones que a posteriori no tienen ningún tipo de fiscalización y que son espacios absolutamente abusivos para los usuarios. Yo creo que efectivamente el país no se habría desarrollado si el presidente Lagos no hubiera dado el paso a las concesiones. Yo soy partidario de concesiones en las distintas materias, pero aquí se requiere que este sistema, que es un muy buen sistema, funcione como funciona en todas las partes del mundo y no como funciona normalmente en Chile. Ese es el punto, Presidenta, pero suscribir la petición del diputado Alessandri, que veamos la posibilidad sincera de no hacer la votación ahora, porque si vamos a tener que votarlo en contra. Gracias, diputado Araya. Diputado Longton. Quisiera decir, no, usted es de concesiones, ¿no es cierto? A ver Un si de minuto, concesiones escuchemos, por favor. o de la subsecretaría nos pueden contestar. Creo que esto atañe más a concesiones, específicamente respecto al tema de los contratos, porque el artículo transitorio dice: los ministerios correspondientes realizarán las acciones tendentes a modificar los contratos. Esa es mi duda, porque si son contratos bilaterales en que libremente pactaron las condiciones de un contrato, ahora se le estaríamos modificando por ley. Entonces, ahí hay derechos adquiridos, podría ser eventualmente inconstitucional. Entonces, esos elementos hay que clarificarlos, presidente, porque uno podría decir para contratos futuros. Eso tiene sentido, porque quiere decir que termina el plazo de contrato y para futuro se van a suscribir contratos con estas condiciones. Pero contratos vigentes, la verdad es que tengo serias dudas respecto a su constitucionalidad. Eso, gracias, presidenta. Gracias, diputado Longton. Señora subsecretaria. Presidenta, solo para aclarar algunas cosas. Lo primero que yo expliqué claramente respecto de lo que ocurría en este caso. Este es un artículo transitorio justamente por lo que pregunta el diputado Longton, porque los contratos actuales ya son bilaterales, tienen una normativa vigente y la única manera por la cual pudiésemos, a través de una ley sobreviniente, como sería esta, modificar el contrato, sería a través de esta modalidad que el artículo transitorio permita que las concesiones se modifiquen de común acuerdo con ambas, la que hoy día plantea ambas soluciones, o aumento de tarifa o ampliación de la concesión. Si no contáramos con este artículo transitorio, lo que ocurre es que el Estado se quedaría sin la capacidad para poder hacer esta negociación con los contratos actuales. Pero sí, lo demás que ya está aprobado va a ser para los contratos futuros. Por lo tanto, este no es un proyecto de ley para abordar las concesiones, y eso es lo otro que quiero recordar. Este proyecto de ley no aborda el tema de las concesiones, las multas, cómo son concedidas, etcétera. Este es solo un proyecto de ley que aborda el tema de seguridad y de cómo hacer exigible normas de seguridad a las futuras concesiones. Y por eso lo último es que el plazo de 5 años más bien beneficia al Estado, porque si ponemos un plazo menor no va a haber tiempo, o sea, va a haber menos negociaciones que hacer porque no hay capacidad para negociar 43 concesiones en menos tiempo. Por eso se estaba proponiendo un plazo de 5 años. Pero claramente si nosotros retiramos si se retira o se rechaza este artículo, lo que va a ocurrir es que va a quedar la ley solo para el futuro, pero no para las concesiones que están vigentes. Solo eso quiero explicar. Gracias, señora subsecretaria. La directora jurídica, por favor. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quería aclarar algunos puntos. En primer lugar, la determinación de la forma que en definitiva se pueda negociar con los concesionarios tiene que ser aprobada por DIPRES. Y eso va a significar ya sea una ampliación de plazo, ya sea un aumento de tarifa o incluso pagos directos, ya porque esto es una compensación al concesionario por establecerles obligaciones que son
extraordinarias que están fuera de su contrato. Por lo tanto, no es algo que hoy podamos determinar expresamente, porque se tiene que ver cada contrato en cada circunstancia, y eso lo tenemos que determinar obviamente con aprobación de DIPRES, quien determinará cuál es la forma de todas las que nos permite la ley de concesiones, el establecer cuál es la mejor manera de compensar. Como le digo, incluso puede ser mediante un pago directo, que a veces se hace con valores devengados, en que se le va pagando en cuota aquellos mayores costos que impliquen el incorporar obligaciones de carácter extraordinaria a los contratos de concesión. Y además quisiera agregar otra cosa, señora Presidenta, que tiene que ver con lo que dijo el honorable diputado, en cuanto a que estos contratos obviamente va a significar que modifiquemos de acuerdo a las características de la obra dada en concesión, porque obviamente una obra concesionada que se encuentre en la región de la Araucanía va a tener que tener algunas medidas de seguridad distintas a lo que es la zona central o lo que puede ser al norte. Por ello implica que siempre vamos a tener que negociar con las particulares especialidades que tenga el contrato de concesión, y en conjunto con el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES determinaremos la forma en que debamos compensar aquellas mayores obras que podamos establecer en los contratos de concesión. Muchas gracias. Por último, diputado Leiva, y después... Ok, entonces yo sintiéndolo en el alma, pero este proyecto tenemos que ponerlo en votación. Ya no existe el espacio para más invitados, ni para... Porque nosotros ya votamos este proyecto. Lo único que queda es votar el transitorio. Así que, por favor, señor secretario, póngalo en votación. Estamos en votación, diputado Leiva. Sí, una última pregunta que le quería plantear a la... Es que estamos en votación, Ok. diputado Leiva. No. Gracias, señora presidenta. Don Jorge Alessandri. Don Jaime Araya. Yo voto en contra, señor secretario, y quiero fundamentar mi voto solo para la historia de la ley. Básicamente porque no logro entender cuál es la importancia de obligar por ley a hacer la negociación si la propia ley no fija los márgenes de la negociación. Por lo tanto, lo que podemos llegar al absurdo en que se siente a negociar eternamente el Ministerio de Obras Públicas con la concesionaria estas medidas de seguridad que además parecen ser hoy día de sentido común. Por lo tanto, me parece que no logro ver cuál es la importancia de aprobar este proyecto de ley, mucho menos el transitorio. Y un segundo orden, Presidenta, no quiero dejar de advertirlo, es que es fundamental, y este proyecto debiera decirlo en algún minuto, que esto no puede implicar un mayor costo para los usuarios, porque aquí lo más probable es que, hecha la inversión, la concesionaria se lo va a cobrar eternamente a los usuarios y va a ser una fuente de mayor lucro para la concesionaria. Y por lo tanto aquí lo que se debiera establecer derechamente es que fuese el Estado que asumiera a través del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Seguridad la inversión en seguridad, la operación, y que la concesionaria solo estuviese obligada a dar las facilidades para poder hacer la operación. Gracias, diputado Araya. Les recuerdo que las votaciones son sin argumentación. Por favor. Pero requiere acuerdo de 2/3 de la y comisión. no existe el acuerdo para eso. Se tiene que pedir antes de iniciar la votación. Señor secretario, continuamos con Don la votación. Cristian Araya, doña Lorena Fríes. A favor, entendiendo que este es un plazo de negociación que si no se llega a acuerdo, finalmente lo que va a imperar es una ley que establece nuevas condiciones para la renovación o para la nueva licitación. Gracias, señora Lorena. Don Andrés Joanet. A favor, pero en la misma línea. Finalmente el gasto lo termina haciendo el Estado o el gobierno, y ese es el problema, pero si no nos quedamos sin ley. A favor. Don Henry. Gracias, don Andrés. Don Henry. Presidente, voto a favor. Muy amable. Don Raúl. Sí, Presidenta, yo voy a votar a favor, pero lo que quiero plantear en la redacción, que dice que realizará las acciones tendientes a modificar. Bueno, si la contraparte no quiere modificar, no hay modificación. O sea, es inocuo. Es inocuo. Cualquier contrato tú podrías modificar, sentar bases de negociación cualquiera. Aquí no hay norma imperativa. Apruebo. Gracias, don Raúl. Don Andrés Lonton. Don Andrés. Gracias, secretario. A mí no me convence la reacción, así que me voy a abstener. Gracias, don Andrés. Doña Maite. Muy amable. Señora Alejandra.
A favor. Gracias. Don Hugo no lo veo, don Diego tampoco. Presidenta. Gracias, señor secretario. La verdad es que este proyecto, así como está, a mí no me convence, yo me abstengo. Gracias. Presidenta, el artículo transitorio ha sido aprobado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Ha sido despachado el proyecto, hay que determinar el diputado informante. Aprobado el proyecto. ¿A quién le correspondería ser el diputado informante? El último diputado informante fue, es don Raúl Leiva respecto de la exhibición de cédula de identidad en medio de transporte interurbano. ¿Y quién venía después de eso? Viene don Andrés. Don Andrés Longton. No, don Andrés Longton. Lo dejamos a usted entonces como informante. Sí. Ok, se acuerda el informante. El diputado Leal se queja de que no ha informado nunca. El próximo lo va a informar usted. Pasamos entonces al último... Pasamos al último punto de la tabla. Yo voy a seguir leyendo, si no me escuchan, qué pena. Continuar la votación en particular del proyecto de ley que dispone la inscripción provisoria de vehículos motorizados importados al país, así como la cancelación de su inscripción definitiva y placa patente única en caso de pérdida total. En este proyecto había quedado pendiente, entonces ya habíamos votado el primer artículo. No. Señor secretario. Yo le explico. En este proyecto, la única votación que ha habido es la votación en general. Exacto, que fue aprobado por 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, por la unanimidad de los diputados presentes en la comisión. Perfecto. Se comenzó a debatir el artículo primero. Se observaron algunas dificultades, tanto en las propuestas que estaban sobre la mesa como en el proyecto original. Y se abrió un tiempo de conversación. Producto de eso se ingresó una indicación. Que voy a dar lectura. Que es la indicación número 2, que yo le pido que por favor dé lectura y que arregla de alguna manera las dudas que se habían suscitado. Llamo la atención de las y los señores diputados porque es larga. Se inicia en la página 4 del comparado. Un vaso de agua para don Raúl, por favor. Dice... Indicación de doña Gloria Navellán para reemplazar el nuevo inciso 10º por el siguiente. En caso de la destrucción completa de un vehículo motorizado, sea por el resultado de un hecho fortuito, la desarmaduría total o un accidente que lo haga irreparable e inutilizable para los fines que está construido, el propietario o en su caso la compañía aseguradora informarán de este hecho al Servicio de Registro Civil, identificación en un plazo de 20 días hábiles desde la ocurrencia del hecho o desde que tome conocimiento del mismo. Otra indicación, voy a leerlas todas de corrido porque aquí debería decir dos. No, lo que pasa es que son todas indicaciones separadas, no es una indicación sustitutiva. Ahí hay un error en el comparado, error de la Secretaría. La primera es la que acabo de leer, la segunda la siguiente. Para modificar el inciso, para incorporar un inciso 11º, el siguiente tenor. Una vez que se recibida dicha información, se procederá a la cancelación de la inscripción del vehículo en el registro de vehículos motorizados, anotando la condición de pérdida total en el sistema. Además, se retirarán las patentes únicas asignadas al vehículo y se registrarán como canceladas. Todo lo anterior se incorporará al sistema público a consulta del registro, señalando que el vehículo ha sido declarado como pérdida total y las placas patentes no podrán ser utilizadas en ningún vehículo. 3. Para sustituir el inciso 12º por el siguiente: el propietario o la compañía aseguradora deberá devolver las placas patentes únicas al servicio en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la cancelación indicada en los incisos anteriores. Si las placas patentes hubieran sido objeto de desaparición o destrucción total, se informará en la oportunidad indicada en el inciso 10º al registro civil e identificación. Y finalmente, número 4, si no me equivoco, inciso final, para sustituir el inciso final por el siguiente: el incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con una multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. Terminada la lectura, señora Presidenta. Gracias. Disculpe el error cometido. Gracias, señor secretario. Con estas indicaciones se subsanan las dudas que existían, porque se soluciona el tema del concepto pérdida total, que se elimina. Se aumenta el plazo, que también había sido otra discusión que habíamos tenido, y también
se modifica el valor de la multa dando un margen al juez de policía local entre 10 y 30 UTM, que era lo que se había conversado en esta comisión y lo que habían planteado los señores diputados. Ofrezco la palabra respecto de estas indicaciones. Ofrezco la palabra respecto de estas indicaciones, diputado Longton. Gracias, presidenta. Bueno, valorar obviamente la indicación porque mejora notablemente lo que teníamos, pero tengo dos dudas, presidenta. Primero habla de que la destrucción completa del vehículo motorizado y la información de lo irreparable e inutilizable, ¿será el propietario en su caso o la compañía aseguradora? Sería bueno clarificar a quién le corresponde la obligación principal, es decir, quién primeramente tiene que informar, porque si es el propietario o la compañía aseguradora, lo que va a ocurrir es que o ninguno de los dos va a informar, o los dos van a informar, o el uno va a creer que el otro va a informar. Entonces quizás sería bueno saber quién tiene la primera obligación, porque el propietario, lo más probable, en la situación práctica, ¿no? Uno se pone y dice, bueno, el propietario va a decir, no, es que va a informar la aseguradora. ¿Y cómo sabes que va a informar la aseguradora? Bueno, es que yo creo que va a informar la aseguradora, ¿no? Entonces, para ver quién tiene la primera obligación, sería bueno quizás poner un orden correlativo de obligaciones o en caso de, deberá informar la aseguradora. Y lo último, bueno, es lo mismo respecto a las placas patentes únicas, dice el propietario o la compañía aseguradora. Tiene que haber uno obligado principalmente y uno subsidiario para efectos de que no ocurra que nadie termine informando algo que le corresponde a los dos. Eso. Gracias, diputado Longton. Bueno, siempre la obligación primera es del propietario. Diputado Alessandri. Sí, yo creo, presidenta, que lo que busca la redacción es que cuando, por supuesto que es el propietario, pero si hay un choque o pérdida total y el auto está en manos de la aseguradora, solo en esa eventualidad la aseguradora es la requerida a entregarlo. Pero eso lo sabe uno porque ha chocado y le han pasado estas cosas, pero antes de la calidad honorable, sí, como ilustre. Sí. Entonces, pero no queda tan claro. Uno podría dejarlo más claro todavía, pero ese es el sentido de la ley. Sí, gracias, diputado Alessandri. Con esto en el fondo se buscaba porque las aseguradoras estaban complicadas y dudosas respecto de que a ellas eventualmente se les fuera a obligar a algo que no les correspondía. Y lo que buscamos a través de la redacción es dejar claro que cuando el vehículo no está asegurado, el propietario debe cumplir con esto exactamente igual. Diputado Leiva, creo que me había pedido la palabra. No, si no tengo nada más que decir, diputado Leiva. Diputado... O sea, no, usted, secretario, puede opinar del reglamento, pero no me va a opinar de las... Sí, lo que sucede, tengo la impresión de que la inquietud del diputado Longton está solucionada en el inciso 10º, el propietario o en su caso, y que esa fórmula, que es lo que dice don Jorge, debería repetirse en el inciso 12º, creo que es el anterior al final, y agregar o en su caso. Con eso podríamos mejorar, exacto, lo dejamos en manos de la Secretaría entonces para que mejore la redacción. Diputado Leiva. Sumamos la firma, la indicación del diputado Longton. Sí, a todo esto el diputado Joanet suscribe también la indicación, las indicaciones. Disculpe, Diputado Araya también. Tengo una duda que a mi juicio es atendible, porque lo que se modifica es el concepto de pérdida total por el de destrucción completa. Que tampoco tiene una definición. ¿Qué es lo que es una destrucción completa? Y en el caso de la compañía de seguros, si el vehículo está asegurado y hay una pérdida total o destrucción completa, lo que tiene que hacer la compañía entonces, como ese vehículo no se puede reparar, es indemnizar o sustituir el objeto asegurado. Por consiguiente, quien debiera ser como plantea el diputado Longton por su intermedio, al existir pérdida total o destrucción total, como no es reparable, la compañía de seguros lo que va a tener que hacer es
en el caso de una compañía de seguros, es indemnizar o sustituir el objeto asegurado. Por consiguiente, en ese caso, la obligación es única y exclusivamente de la compañía de seguros. Estamos de acuerdo, pero acá lo que buscamos es dar de baja las placas patentes. O sea, claramente, si el vehículo está asegurado y hay Sí. pérdida total, deben reponerle el vehículo Sí. al propietario, pero con otra placa patente. Pero, ¿Me entiende? Sí, estoy de acuerdo, aunque me haya interrumpido, Presidenta, pero... Disculpe, diputado Sí, Leiva. no, siempre la disculpo, Presidenta, tengo un alto concepto Es que pensé suyo. que había terminado. Pero no me diputado siga Leiva. interrumpiendo, diputada. No. Lo que pasa, Presidenta, es que yo mantengo esa duda, porque la definición de destrucción total o de pérdida total, a menos que esté supeditado a un reglamento, puede estar en el contrato de seguro, pero los contratos de seguro son tan disímiles como compañías de seguros existan. Entonces, ¿cuándo hay destrucción total? Entonces decían, oye, cuando haya más del 50, del 60, del 75%, ¿cuándo nace la obligación? Porque lo que estoy de acuerdo, Presidenta, se quiere con este proyecto es limitar, restringir o acabar con el comercio de placas patentes de vehículos para que no exista gemeleo. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo es destrucción total? Por ejemplo, una compañía podría establecer que hay pérdida total cuando se revientan los airbags, por ejemplo, que es de normal ocurrencia. Hay pérdida total. ¿Hay alguna definición, alguien que defina cuál es la destrucción total? Porque pérdida total entiendo que existe sí dentro de los contratos de seguro, pero no destrucción total. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. ¿Algún otro diputado tiene alguna opinión respecto de las indicaciones? Entonces, alcanzamos a ponerlo en votación, señor secretario, por favor. La indicación el señor Andrés Joanet, don Jorge Alessandro, don Andrés Lonton y don Jaime Araya. ¿Les parece si que se voten todas las indicaciones en conjunto o quieren votación separada? No, todas en conjunto. Don Jorge Alessandro, muy amable. Don Jaime Araya. A favor. Gracias. Doña Lorena Frías. A favor. Gracias, doña Lorena. Don Andrés Joanet. A favor. Muy amable. Don Henry Leal. No. Don perdón. Henry Leal se nos fue. Don Raúl. Me abstengo. Gracias, don Raúl. Don Andrés Lonton. A favor. Gracias, don Andrés. Doña Maite. Gracias, muy amable. Doña Alejandra. Gracias. A favor. Muy amable, muy gentil. Don Diego, presidente. A favor, señor secretario. Presidenta, el proyecto ha sido votado, despachado en su conjunto con los votos a favor de 1, 2, 4, 8 diputados y diputadas a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Diputada una abstención de don Raúl Leiva. Una abstención de don... Sí, porque las indicaciones, la indicación número 2 se cae al aprobarse esta, y la 3 y la 4 también. Por lo tanto, no... Exactamente. Entonces, bueno, el diputado Leal, que no está... Le falta un artículo. Ah, pero, señor secretario, está enamorado el señor secretario. Ya, señor secretario, El secretario. no sabemos. Le faltan 2 votaciones. ¿No viste? Disculpe. Sí, ¿Viste? sí. Artículo 2. Lo leo. Incorpórese un nuevo inciso 3º, 4º y 5º al artículo fuerza de ley número 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290 de tránsito, pasando la actual a ser sexto y así sucesivamente del siguiente tenor. Comillas. Los importadores de vehículos motorizados, sean personas naturales o jurídicas, deberán informar al Servicio de Registro Civil e Identificación dentro de un plazo máximo de 15 días desde el ingreso del vehículo al país los datos individualizadores del mismo, que incluirán 1. Número de chasis o BIN, 2. Número de motor, 3. Marca, modelo y año de fabricación, 4. País de origen, 5. Número de factura de compra o documento equivalente a que acredite la importación, 6. Fecha de ingreso al país conforme a la información proporcionada por la Dirección Nacional de Aduanas. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá incorporar esta información en el registro de vehículos motorizados como anotación previa asociada al importador correspondiente hasta que se efectúe la primera inscripción a nombre del adquirente final. La inscripción definitiva de un vehículo en el registro de vehículos motorizados y la asignación de la patente única respectiva no podrán efectuarse si no se verifica previamente la existencia de los datos registrados por el importador. En caso de discrepancia, el servicio deberá rechazar la inscripción hasta que se aclaren los antecedentes. Cierra comillas. Ese es el artículo
Segundo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna opinión o lo ponemos en votación? Lo ponemos en votación inmediatamente. ¿Les parece con la misma votación? ¿Sí? Pero con la abstención del diputado Leiva también. Siempre, ok. Entonces Idem. repetimos y vamos entonces A dar al lectura al artículo tercero. Agréguese un nuevo inciso al final del artículo 39 bis del decreto como fuerza de ley del siguiente tenor, comillas. El incumplimiento de la obligación de informar al Servicio de Registro Civil e Identificación por parte de los importadores será sancionado con una multa de 10 a 50 UTM sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera derivarse en caso de falsificación de documentos o declaraciones maliciosas. Ofrezco la palabra sobre sobre este artículo. No hay palabra, señor secretario, en votación. ¿Les parece con la misma votación? También se abstiene el diputado Leiva, me parece fantástico. El diputado informante le corresponde a don Andrés, ¿o no? No, pues si don Andrés ya votó. No, al diputado Leal. Sí, pero Leal no está. Y al ser yo autora de este proyecto, les pediría si pudieran tener a bien que yo diera lectura a este proyecto. ¿No? Ok, entonces... Sí, está de acuerdo. Está de acuerdo ya. No. Con mi abstención. Ok, entonces quedo como diputada informante la diputada Navellán. Terminando este proyecto, tiempo de varios, ofrezco la palabra por varios. La señora Diputada Fríes. Y después el diputado Longton. Presidenta, ahora que tenemos Ministerio de Seguridad, me gustaría oficiar al Ministerio para ver si han elaborado algún tipo de registro en el que consten aquellos policías de carabineros o de la PDI que se encuentren procesados. Esto a propósito de los 14 que eran coimeados en el norte, a propósito del ingreso ilegal de personas migrantes, pero que estén, en el fondo, que estén siendo procesados por ley de control de armas, por ley 20.000, formalizados, sí, efectivamente, por algún tipo de asociación ilícita, porque es algo que todo Estado debiera tener como un mecanismo de rendición de cuentas y de ver si hay problemas de legitimidad de las policías. Y me parece que ese es un dato que lo pedimos hace 3 años al Ministerio Público, no lo tenían, iban a hacer ese registro, no lo han hecho, yo supongo que el Ministerio de Seguridad lo tendrá. Pido el acuerdo de la comisión para el oficio solicitado por la diputada Fríes. Acordado. Diputado Longton. Sí, tú después. Gracias, presidenta. 2 oficios. Uno a la Policía de Investigaciones, ya que tuve la oportunidad de estar en la prefectura nueva de la PDI en Los Andes, y la verdad es que es una estructura muy moderna, que tiene todos los elementos para que la PDI funcione de buena manera. La verdad es que admirable la construcción que se hizo en esa zona, ojalá que se pueda replicar en otras partes del país y de la región, pero, presidenta, la verdad es que como pasa siempre en Chile, ¿no? Una muy buena estructura, un muy buen edificio, una muy buena prefectura, pero no tienen vehículos. Y los vehículos que tienen, más de 150.000 kilómetros, algunos en mal estado y no pueden salir del patio de estacionamientos. Por lo tanto, presidenta, oficiar al Ministerio del Interior para que los vehículos de la PDI, particularmente la Prefectura de los Andes, sean renovados como corresponde para mejorar la labor investigativa de la Policía de Investigaciones. Y por otro lado, presidenta, oficiar también al Ministerio del Interior y al Ministerio de Obras Públicas por la prefectura, la reconstrucción de la Prefectura de Cabildo. Lleva mucho tiempo en espera, presidenta, está con los recursos aprobados, pero lamentablemente está en el Ministerio de Obras Públicas. Ya está el diseño hecho y lamentablemente no ha avanzado con la celeridad que debería avanzar desde el año pasado, presidenta, en una prefectura que hoy día, que de 20 carabineros tiene 9 y en turno tiene 4 carabineros, lo que es evidentemente insuficiente para las complicaciones que tiene Cabildo con la delincuencia y para abarcar sobre todo un territorio tan amplio como es dicha comuna. Por lo tanto, oficiar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Interior, para que, presidenta, puedan acelerar el proceso de la construcción de la prefectura, la nueva prefectura de Cabildo. Eso, gracias, diputado Longton. Se pide el acuerdo para enviar los oficios. Acordado. Diputado Joanet. Súper breve, presidente, yo quisiera saber que nos pudiera informar el ministro de Seguridad sobre el piloto que iban a hacer
con Carabineros sobre la utilización de las taser. Eso es lo primero. Y respecto a lo mismo, algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Temuco, han planteado la posibilidad de que las taser, gas pimienta y bastón retráctil pudieran también utilizarlo los guardias municipales, debido a la indefensión que se encuentran fundamentalmente en contra de los vendedores ambulantes, que muchos están vinculados al crimen organizado. Entonces me gustaría, si pudiéramos invitar al ministro o que nos envíe un oficio para en definitiva que nos cuenten qué pasó con el piloto, porque generalmente esa historia al final nadie la fiscaliza y queremos ver qué pasó, porque la discusión de las taser fue oficio e invitación si se puede, porque no se olvide que aquí hubo una discusión importante respecto, que la dimos acá del año pasado, respecto a qué pasó con las taser, se echaron a perder, en fin. Bueno, ¿qué pasó con eso? Y queremos saber qué pasó con el piloto, que iba a ser Carabineros, fundamentalmente con el tema de temas vinculados a violencia intrafamiliar. Y lo último, yo quisiera también que le envíe un oficio al Ministerio de Seguridad para que nos envíe el plan de creación de nuevas escuelas de carabineros. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Alessandri. Perdón, pido el acuerdo para enviar los oficios. Para el oficio y... Acordado, diputado Muchas Alessandri. gracias, presidenta. 1, 2, 3, 4, Quería 5, pedirle 6. oficiar al Ministerio de Seguridad para que por intermedio de él se oficiara a la PDI y a Carabineros, primero con el objetivo de felicitarlos por el convenio suscrito con Contraloría que permitió cruzar base de datos y detectar licencias mal utilizadas de forma fraudulenta para salir fuera del país. Y quería pedirle al Ministerio que tomáramos este ejemplo de algo que ha resultado por parte de la Contraloría para que nuestras policías, y por qué digo nuestras policías, porque hay pasos fronterizos controlados por Carabineros, otros por la PDI, pudieran tener convenios con todas las entidades fiscales para detectar o compartir información de cuando un funcionario sale y además tenga licencia médica vigente, que se pueda informar por una parte al jefe del servicio y por otra parte al seguro de salud que está pagando esa prestación, ya sea privado o FONASA. Si esto que ha hecho la Contralora, que nos ha iluminado, que nos ha demostrado cómo se puede dar un buen ejemplo, cómo se pueden ahorrar recursos fiscales, si esto fuera permanente y automático con municipios, ministerios, Poder Judicial, Parlamento, Codelco, Metro, con todas las empresas del Estado, yo creo que sería un tremendo disuasivo a evitar este fraude y también un muy buen ejemplo que cuando el Estado se coordina, el Estado logra ahorros sustanciales que después pueden ser invertidos en las personas y sus necesidades sociales. Lo más importante que ha demostrado la Contralora con esta acción es que más de 1.500, el diputado Leiva dice más Estado, pero es eficiencia. Yo diría menos grasa y más músculo. Menos grasa y más músculo. Y no me refiero a él en particular, sino que a lo que el Estado necesita. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Alessandri. Por último, me gustaría también pedir un oficio al Ministerio de Seguridad para que nos haga llegar el listado de todos los seremis de seguridad que han asumido en el país con la información de respaldo de que efectivamente estas personas cumplen con los requisitos que habíamos acordado. Y también indicar que respecto de lo que decía el diputado Alessandri, bueno, si hubiera estado vigente la ley que implica que hay que mostrar el carnet de identidad para subir los buses interurbanos, probablemente le habríamos ahorrado tiempo a la Contraloría, que lo que pretende también es fiscalizar los viajes al interior del país. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.